Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por permitirme nuevamente estar por aquí por medio de esta pantallita y por darme la sabiduría y la inteligencia de comprender su palabra. Así que le pido al Espíritu Santo una vez más que sea Él tomando control de mis labios y abre tu corazón para recibir esta palabra. A Él la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vengo con el tema que dice lo siguiente: huye del pecado. Que la tentación no te haga hundirte, que la tentación no te haga hundirte. Es importante que nosotros prestemos atención. ¿Cómo podemos huir del pecado? ¿Cómo nosotros podemos el día de hoy no hundirnos en el pecado? ¿Cómo nosotros no podemos estar cerca del pecado? ¿Cómo nosotros no podemos en este momento caer en el pecado? De eso vamos a estar hablando. Pero vemos que desde el principio de la creación el enemigo llevó a Adán y a Eva a pecar, a deleitarse en el pecado, a caer en la desobediencia ante Dios, a caer en ese momento en desagrado delante de Dios a estas dos personas que literalmente Dios le había demostrado la confianza, Dios le había dado el paraíso, le había dado tantas cosas y tantos privilegios que tenían ahí en el Edén. Una de las cosas que nos damos cuenta cómo entró el pecado en Eva y ella insinuó en ese momento a Adán. Fue por lo que vio, fue por lo que en ese momento ella prestó atención a ver y a escuchar. Es importante que nosotros todos los días, ayer estuvimos hablando sobre referente que lo que escuchábamos, pero también el día de hoy tenemos que prestar atención que estamos viendo. Debemos de cuidar nuestros oídos, pero también nuestros ojos que estamos viendo, porque Eva en ese momento escuchó a la serpiente, pero codició la fruta. Cuando codició, ella primero vio y terminó comiendo. Y eso nos pasa a nosotros, a toda aquella persona que literalmente el enemigo va a buscar de tentar, a hacerle tropezar, a que caiga en el pecado, a que se hunda en la tentación, para que termine desagradando a Dios y para que termine alejándose de Dios y para que termine hundiéndose en el pecado. Es importante que autoanalicemos las herramientas, cómo trabaja el enemigo y cómo el enemigo hunde a una persona en el pecado, en la droga, en el alcohol, en las concupiscencia, en la inmoralidad, en la falta de nosotros hoy en día de estudiar y de poder tener conocimiento de cómo el enemigo está trabajando en este tiempo, en este momento, para llevarnos a hundirnos y a cosas que literalmente le desagrada a Dios y que literalmente nosotros terminamos hundidos. Y es importante que leamos la palabra en Mateos capítulo 26, 41. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice la palabra. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La palabra nos relata algo muy, muy importante: que la carne es débil. Esto que está aquí es uno de los principales enemigos del ser humano. Podemos decir que son tres enemigos: el mundo, lo que nos ofrece el mundo, el enemigo y la carne. Para mí el primero es la carne, porque es el que camina todos los días con nosotros. Es lo que realmente nosotros vivimos con esta carne que nos insinúa muchas cosas pecaminosas. Y dice la palabra que nosotros tenemos que estar velando, orando. ¿Qué es lo que me ayuda a mí fortalecerme y a estar fortalecida y estar tan fuerte para yo resistir primeramente a mi primera enemiga, que es la carne? Es la oración, porque la oración es la que me lleva a conectarme a la presencia de Dios. La oración es la que me da la conexión al cielo, para que el cielo me dé la fuerza, el dominio, la fortaleza, la perseverancia, el dominio propio de resistirme a mí misma, a no codiciar y a no comer lo que no puedo hacer. Entonces es importante que nosotros prestemos atención, que muchas veces nosotros no estamos autoanalizando, como lo dije anteriormente, las trabas del enemigo. Entonces por eso hay muchas personas que hoy en día están cayendo en la tentación, están cayendo en las malas decisiones. El enemigo los está hundiendo en el pecado porque no saben tener control de sí misma o de sí mismo, por falta de orar, por falta de tener comunicación
hacia el cielo, de falta de comunicación con Dios. Por eso es que tenemos que tener una comunicación grande con el Espíritu de Dios, una relación continuamente con el Espíritu Santo para que nosotros podamos resistir esta carne, para que lo que esta carne, el mundo y el diablo nos insinúen, nosotros podamos tener la autoridad y el dominio de no tomar y no agarrar nada de lo que nos estén insinuando o ofreciendo. Vemos aquí que la palabra es velar y orar para que no entren en tentación. La única forma que yo me pueda resistir a no caer en la tentación es que yo ore, es que yo tenga mi conexión con el cielo. La palabra nos lo está dando más claro imposible, o sea, nos hace entender, la oración es la que te va a ayudar a no caer en tentación, a no caer en los malos hábitos, a no caer en las malas costumbres, a no caer en el mal camino, a no caer en las cosas que literalmente te van a llevar a la muerte espiritual. Entonces la palabra nos dice, y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne está débil. Y entonces aquí podemos ver que el espíritu siempre está dispuesto ¿a qué? A orar, a leer la Biblia. El Espíritu siempre nos convida, lee, busca la Biblia, ayuna, busca la presencia de Dios. Una de las herramientas poderosísimas para vencernos a nosotros mismos es el ayuno. Jesús nos demostró la manera del dominio propio. Saliendo él en pleno ayuno, el enemigo lo tentó. El enemigo se le atravesó en ese momento. Pero ¿cómo fue que Jesús tuvo el dominio, la fuerza? Venía saliendo un ayuno de 40 días y 40 noches. Cuando ayunamos, nosotros podemos tener en ese momento el dominio y el soporte de esta carne que cada día nos puede insinuar a muchas cosas que no se deben, y a los deseos pecaminosos del mundo y de todo lo que el enemigo nos puede poner como tentación. El ayuno y la oración es poderosísimo para vencernos a sí mismo y tener en ese momento la comunicación con el Espíritu Santo para que nos ayude a sobrellevar este mundo y esta carne y todo lo que el enemigo quiera venir. Jesús nos demostró a través del ayuno y a través de la comunicación con su Padre. Y aquí la palabra nos hace entender, el Espíritu siempre está a la disposición, pero la carne es débil. La carne no nos va a querer, no ores, no ayunes, te va a dar más hambre, va a querer que tú siempre estés durmiendo, va a querer que siempre estés ahí tirada, acostado, que no haga las cosas espirituales, que no busque las cosas de Dios, porque esa es la carne. Ella nos va a insinuar las cosas que va en contra del Espíritu, pero el Espíritu siempre está a la disposición. Cuando tú y yo le hacemos caso al Espíritu, el Espíritu vence la carne. Y es importante porque a ti y a mí es que nos conviene seguir el Espíritu Santo, hacer las cosas que el Espíritu Santo nos convida diariamente. ¿Para qué, Miguel? Para vencernos a sí mismo, para tener el control y el dominio propio de poder nosotros vencer las cosas que el enemigo quiera venir a hacer. Tengo varios versos aquí donde la palabra nos dice en Santiago capítulo 1, verso 12 al 14. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Me encantó este verso de la Biblia porque nos hace entender lo que es la recompensa del que resiste a las tentaciones, al que puede soportar cada tentación y a resistirla. Todos los días nosotros tenemos que resistir a este mundo y tenemos que luchar con esta carne y con todos los deseos que el mundo también nos ofrece y con todas las tentaciones que el enemigo nos va a poner para que nosotros perdamos la presencia de Dios y estemos lejos de la presencia de Dios y nos apartemos de Dios. Esto es una lucha todos los días, pero ya te dije la clave y lo que podemos nosotros tener de herramienta que Dios nos da para nosotros poder resistir este mundo, la carne y las tentaciones.
Pero ahora te quiero hablar de la recompensa, del que resiste las tentaciones tiene recompensa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Somos bienaventurados cuando nosotros resistimos toda tentación y todo lo que el enemigo intenta de hacer para hacernos tropezar, para desagradar a Dios. ¿Hay recompensa? Claro que sí. Aquí en la tierra, sí, el Señor te puede bendecir, pero más allá de aquí en la tierra, allá arriba en el cielo. Porque cuando hayas resistido la prueba, recibirás la corona de vida. Hay una corona para cada persona que resiste todos los días y que dice, ¿sabes qué? Yo voy a vencer esta carne, yo voy a vencer este mundo porque yo sé que hay recompensa cuando yo llegue allá arriba. Hay una corona para mí y para todo aquel que está esperando de que Dios lo corone y que le dé una nueva vestimenta que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado parte de Dios. Dios no puede ser tentado del mal. Hay muchas personas que le echan la culpa a Dios, que le dicen, mira, estoy pasando esto por la culpa de Dios, estoy pasando esta tentación por la culpa de Dios. Y empezamos a creer que las tentaciones o las cosas malas que nos pasan es por culpa de Dios. Mayormente todo eso nos pasa por nuestras malas decisiones, por falta de comunicación hacia Dios y muchas veces por el mismo pecado de nosotros y por millones de cosas que nosotros en ningún momento metimos a Dios. Y el enemigo siempre nos va a querer meter en la mente, nos va a querer poner eso en la mente para que nosotros pensemos que todo es culpa de Dios, pero es el enemigo tramando esa caída y esa falla tuya ante Dios para que tú te alejes de Dios, para que digas todo lo que me pasa es culpa de Dios, todo lo que vivo es culpa de Dios. Es mal, nunca me entiende, él nunca me ayuda. Mira lo que vivo, mira lo que estoy pasando. Entonces dice, el que es tentado, que no culpe a Dios, que no culpe a Dios porque dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, él no tienta a nadie. Nosotros somos tentados conforme al mismo pecado, a las mismas debilidades de nosotros, conforme a la misma concupiscencia del pecado que nosotros cargamos. Dice, porque si cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído su seducción. Y es importante que entendamos esta parte, porque de la misma manera que tú eres tentada, no es la misma manera que yo soy tentada. La misma manera que el hermano es tentado, no es la misma manera que la otra es tentada. Cada quien va a ser tentado conforme a la debilidad que carga. El enemigo sabe a quién ponerle la conchita de mango y a quién ponerle la conchita de cambur. Él sabe cómo rondearnos, cómo autoanalizarnos y cómo tratar de trabajarnos y discernirnos para saber cuál es la debilidad tuya, y por ahí es donde él se va a meter. La debilidad tuya es las drogas, pues ahí es donde él te va a tentar. La debilidad tuya son las mujeres, ahí es donde él te va a tentar. La debilidad tuya es el alcohol, ahí es donde él te va a tentar. De repente yo no tomo, de repente yo no consumo, de repente tú sí. Entonces él va a tentarte a ti por allí, porque él sabe que por ahí es donde es tu debilidad, y eso es lo que te va a apartar de Dios, y eso es lo que te va a hacer débil, porque te va a llevar al pecado. No porque Dios no quisiera y no te ama. Dios ama a todos los pecadores. Lo que no ama es el pecado del pecador. Dios ama a todas las lesbianas, Dios ama a todos los drogadictos, Dios ama a todos a los alcohólicos, pero no ama lo que ellos están haciendo, lo que ellos están deleitándose. Eso es lo que Dios no ama. Él ama toda su creación. Lo único que Dios no ama es lo que está haciendo la creación, que es muy diferente. Entonces, conforme a nuestra debilidad es que vamos a ser tentados por la misma carne y por lo que el mismo enemigo nos va a poner para tentarnos. Dios no te va a querer tentar a ti con un tabaco de marihuana, con una cerveza, con una mujer. No, Dios siempre te va a querer dar cosas buenas para tu vida. Entonces no podemos echarle la culpa a Dios, que de ahí es donde viene ¿cómo decir la palabra? La tentación. Es importante que prestemos atención lo que es tener el dominio, el control de alejarnos por querer agradar a Dios. Te tengo una historia y nos damos cuenta en la historia de Génesis capítulo 39, como un hombre que literalmente demuestra lo que es agradar a Dios y por no querer alejarse de Dios y no desagradar a Dios y literalmente no apartarse de Dios, quiso
apartarse de la tentación y dejar a esta mujer prácticamente con la ropa y él quedarse desnudo en ese momento porque no quería desagradar a Dios. Y esto está en Génesis capítulo 36, lo voy a leer. 39, perdón, capítulo 39 de Génesis, verso 6. Y nos damos cuenta cómo esta historia de José, él huye por querer agradar a Dios. Él huye en ese momento por querer quedarse con la presencia de Dios y por querer estar con Dios por encima de lo que le va a llevar la satisfacción del pecado. Era por momento la satisfacción del pecado. Sí, porque cuando el enemigo nos pone el pecado, nos va a poner la sensación, nos va a poner la emoción, nos va a trabajar emocionalmente con el alma, nos va a trabajar de una manera aceleradamente que nosotros se nos va a olvidar muchas veces lo que es el valor ante Dios y el valor de tener la relación con Dios, de la oración, de la comunicación, y no nos importa, sino que nos queremos deleitar en ese momento. Es con lo que el enemigo nos está poniendo como plato en bandeja. Pero es importante que podamos tomar en cuenta la actitud de José, el comportamiento de José. Y hoy quiero hablarte, hoy quiero decirte, seamos como José, corramos, dejémosle la ropa en las manos al enemigo, que él diga, ¿sabes qué? Me canso con ella, me canso con él. Le pongo tentaciones, le pongo probitas, le pongo la conchita de mango, le pongo la conchita de naranja, le pongo la conchita de mandarina, le pongo todas las conchas de cambur y nada que resbala y nada que se cae y nada que hago lograr lo que yo quiero, porque es que no quiere dejar a Dios, no quiere desagradar a Dios, no quiere dejar de hacer las cosas como Dios se lo está diciendo, porque tiene dominio, porque tiene control de sí misma, porque tiene control de sí mismo, porque esta persona veo que ama tanto a Dios que se aleja del pecado. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así que la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de nada más del pan que comía. Y era José hermoso y semblante y bella presencia. Estamos hablando de una persona que literalmente llamaba mucho la atención. Este hombre, José, era hermoso de semblante, de presencia, y era una persona que representa la palabra, que era una persona como única, vamos a decirlo así, porque aparte que era bello, aparte que tenía buena presencia, buen semblante, era una persona que tenía buena posición, porque este hombre le tenía confianza. Este faraón le había tenido confianza a José, tenía buen trabajo, tenía buena posición, pero aparentemente todo estaba muy bien. Y eso es cuando nos pasa a nosotros, que todo está como muy bien, todo está marchando muy fino, todo está finamente, y de repente el enemigo viene a lanzarnos esa tentación como para que nosotros vengamos en ese momento a dudar, a querer tirar la toalla con Dios. Hay momentos en nuestra vida que nos va a pasar como José. Una de las cosas que yo venía viendo aquí es que Dios permite en la vida de José una buena posición en la casa de este egipcio, en la casa de este faraón, una buena posición en este lugar, una buena reputación, o sea, estaba marchando bien en el trabajo, pero hay momentos en nuestra vida que el Señor va a permitir que nosotros probemos de buenas cosas para después apartarnos, para poder procesarnos y después entregarnos lo que Él ya nos había dado como de aprobar, de ese empleo, de esa casa, de ese carro, de eso que nosotros teníamos, pero es para que nosotros podamos valorar más lo que Él nos había entregado. Y eso fue lo que le pasó a José. Tuvo un lugar, tuvo una posición, tuvo en ese momento una buena reputación, pero de repente vemos que todo cambia. De un abrir y un cerrar de los ojos, esta mujer le desgracia la vida a José. Dice, y aconteció después de esto, que la esposa de su amo puso sus ojos en José y le dijo, acuéstate conmigo. Y él no quiso y dijo a la esposa de su amo, he aquí que mi amo
no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su esposa. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y esto es maravilloso. Esta persona no nada más demuestra que él quería ser fiel ante Dios, que él quería apartarse de la tentación y del pecado, sino que demuestra lealtad sobre su jefe. Él demuestra lealtad en este momento sobre una persona que le había dado la oportunidad de tener una buena posición en un empleo, vamos a decirlo así. Y esta persona dice, ¿sabes qué? ¿Cómo yo te puedo tocar a ti si esto fue lo único que él puso en mí que yo no tocara? Lo demás, yo tengo derecho de todo. Es más, yo soy como quien dice el primero en este lugar, porque es lo único que se preocupa por la comida de él, porque de resto yo soy el que mando en todo esto. Y lo único que él me privó fue su esposa, fue su mujer. Y voy a venir yo a tocarte. Y ahí vemos la manera que él dice, pecaría yo contra Dios. Y él dice, ¿sabes qué? Yo no me voy a ensuciar, yo no voy a acostarme contigo, yo no voy a agarrar un momento o media hora de delicia por venir a perder la presencia de Dios. Y es lo que nosotros deberíamos de pensar cada vez que venga la tentación y cada vez que venga el pecado. A la diferencia de Caín, Dios le dice a Caín, Caín, el pecado está a la puerta. Y aún así Dios, advirtiéndole a Caín que el pecado estaba a la puerta, él no le importó lo que Dios le estaba diciendo. Pero vemos aquí que Dios no le estaba hablando a José, fue el mismo José que se levantó a la brecha y dice, ¿sabes qué? Yo no voy a pecar contra Dios, yo no voy a levantarme, a dañarme y a ensuciarme, ni a perder la presencia de Dios por una mujer. Es más, mucho menos, voy a perder en este momento la lealtad que este hombre me ha brindado por esta mujer. Y ahí es donde nos damos cuenta que esta mujer se molesta al punto que ella quedó con la ropa en las manos de José. Y eso fue lo que ella pudo agarrar y llevarlo en contra de este faraón y hacerle entender a este egipcio y decirle las cosas que no eran de José y hacerle entender a este hombre que supuestamente José había abusado de ella cuando no era así. Y hay momentos que hay personas que se levantan a calumniar y a decir cosas de uno, aún teniendo y que supuestamente en sus manos la, la, la prueba, pero resulta que esa prueba es de mentira. Y eso fue lo que pasó con esta mujer. Ella tenía una prueba, tenía una evidencia, pero la evidencia era mentira, porque estaba levantando una calumnia, quise decir, una calumnia, una mentira, porque ella estaba irritada y estaba molesta porque José no la tocó, porque José no se acostó con ella, porque José no se ensució por ella. Hay momentos en nuestra vida que nosotros necesitamos discernir, necesitamos oler por dónde es que el enemigo se va a meter, por dónde es que el enemigo va a usar a la gente, por dónde es que el enemigo va a tratar de querer que te ensucies, de que el pecado se te haga hundirte, de que te aleje de Dios, de que el pecado te haga al punto de no tener la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque preferiste deleitarte en el pecado y en no escuchar la voz de Dios. Por eso es que necesitamos estar conectados de Dios para tener el control y el dominio propio, de hacerle entender al diablo que se va a quedar con el trapo en las manos, que cualquier trama o trampa que quiera venir a hacer, tú huelas y entiendas y disiernas y ya tú sepas por dónde viene el enemigo y dices, conmigo no, porque yo sé que vienes. Vamos a hacer como Jesús dijo, por ahí viene, aquí viene el príncipe de este siglo. Vámonos porque él no tiene nada que ver conmigo, dijo Jesús. Y es lo que tenemos que levantarnos a hacer nosotros como hija y como hijo de Dios. El enemigo viene con su conchita de mango, pero me voy a levantar y me voy a sacudir, que el que se va a caer es él. ¿Por qué? Porque conmigo no tiene nada que ver. Entonces José pudo en ese momento hacernos entender
lo que fue eso, hacerle entender al diablo, haga lo que haga, así vaya a la cárcel, así me critiques, así me señales, es más, así que me levantes la calumnia, no me importa ir a la cárcel, pero yo contigo no me acuesto. Mira la forma de este hombre de mostrarnos a nosotros lo que era el amor de él hacia Dios, lo que era la lealtad, lo que era la fidelidad de él hacia Dios y hacia su jefe también. Es importante que se levante gente como José, que sea fiel ante Dios y que ame querer tener la presencia de Dios y sobre todo cuidar la presencia de Dios y dejar el pecado a un lado, dejar esas tentaciones, que el enemigo se resbale él solo y que sea él mismo que se caiga y que nosotros podamos más bien decirle, ¿sabes qué? No pudiste porque no me voy a contaminar, no me voy a ensuciar, no voy a tocar a esa mujer que no es mi mujer, no voy a tocar a ese hombre que no me pertenece, no voy a agarrar de ese vicio más, no voy a agarrar más eso que no me conviene en mi vida porque eso me destruye, porque eso me aleja de Dios, porque eso me está llevando a la muerte espiritual, porque cada vez que la veo, porque cada vez que lo veo, o porque cada vez que le escribo, porque cada vez que agarro eso, termino triste, deprimida, desahuciada, porque le fallé a Dios. Ya basta, ya no voy a permitir eso en mi vida. Hoy Dios le está hablando a una generación que necesita alejarse y tener dominio y control de sí mismo o de sí misma para que puedan mantenerse con la presencia de Dios. Dios nunca se quiere alejar de ti. Dios nunca ha querido estar lejos de ti. El pecado es lo que nos aleja de la presencia de Dios. Adán y Eva fueron sacados del Edén fue cuando ellos inmediatamente nos enseña la palabra, cuando ellos le fallaron a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el pecado los alejó de las cosas grandes que Dios tenía para su vida. Hay personas que Dios tiene cosas maravillosas, planes, propósitos, y no han podido ver y no han podido recibir, no han podido deleitarse en las maravillas de Dios en su vida. Es por el simple hecho de la tentación, que se están deleitando con la fruta, se están deleitando con la mujer equivocada, se están deleitando con el hombre equivocado, se están deleitando con el vicio, se están deleitando con muchas cosas que los alejan de la presencia y de los beneficios que Dios tiene para sus vidas. Hoy quiero irme rápidamente a Primera de Corintios, Primera de Corintios creo que es, capítulo 1, verso 10. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 13, perdón. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No hay un proceso, no hay una circunstancia que nosotros no podamos soportar y que no podamos resistir. Cada vez que nos viene una prueba, cada vez que nos viene un proceso difícil a nuestra vida, así como comienza y tiene un principio, también tiene un fin. Y es importante que nosotros podamos ver la vida de José, porque este hombre nos enseña a nosotros lo que es literalmente pasar por procesos y momentos difíciles. Este hombre venía de pasar de procesos porque sus hermanos lo habían vendido, lo habían rechazado. Su propia familia, sus propios hermanos le habían hecho la guerra al punto que lo habían vendido. Esta persona llega prácticamente en una tierra como extranjero, solo, sin familia, sin nada. Y esta persona llega a un lugar que ya tenía un buen trabajo, ya tenía todo fino, y de repente le viene esta prueba, este proceso tan fuerte, que tiene que irse a la cárcel. Y ahí es cuando yo autoanalizaba y veía cómo Dios muchas veces permite que nosotros estemos aquí arriba y después permite que estemos aquí abajo. ¿Por qué? Porque Dios necesita que aquí arriba, donde Él permitió que tuvieras muchas cosas buenas, cuando tú bajes, aquí es donde Él va a permitir qué tan fiel, qué tanto es lo que lo ama, qué tanto es lo que quieres con Él, qué tanto es lo que resiste y sobre todo, qué tanto es lo que aprendiste del tener aquí, que aún no teniendo igualmente, seas la misma persona, humilde, generoso, bondadoso,
o bondadosa. Que cuando Él vuelva a subirte aquí, después que tú estés aquí abajo, Él te sube. Él pueda ver que así como estabas aquí, pueda ser la misma persona aquí. José siempre le demostró a Dios que teniendo o no teniendo, Él igualmente iba a estar con su presencia y que siempre Dios estaba con José. El apóstol Pablo dice en la palabra que él ha aprendido a vivir en cualquier circunstancia, en abundancia, en escasez, en cualquier temporada, en atribulación, en enfermedad, en cualquier circunstancia. El apóstol Pablo nos enseña a nosotros que no es lo que Dios nos dé, es que Dios esté con nosotros. Y aquí José nos enseña también que a pesar de las temporadas y los procesos, él vio la salida y la vio en grande. Resiste, aguanta. No sé cuál es el proceso, la circunstancia que puedas estar experimentando o viviendo en tu vida y qué es lo que puede estar pasando como procesos y pruebas que el Señor esté permitiendo en tu vida. Yo no sé cuáles son las tentaciones que el enemigo te está poniendo aceleradamente y tan fuerte en tu vida para que le falles a Dios. Pero dile a Dios que te dé discernimiento para que puedas discernir las trampas del enemigo y aléjate de lo que está queriéndote hundir para que te alejes de Dios. Bien sea una mujer, bien sea un hombre, bien sea un vicio, bien sea cualquier cosa que te aleje de Dios. Así que esta palabra es de mucha edificación y de mucha enseñanza. José nos enseña literalmente lo que es dejar al enemigo con su trampa. Que tú y yo podemos decir lo mismo. Voy a dejar al enemigo con su trampa en las manos. Hoy termino con esto. Huye del pecado. Que la tentación no te hunda. Que la tentación no te hunda. Así que recuerda que somos humanos y que tenemos una lucha todos los días, pero recuerda que lo único que te va a ayudar a resistir es la oración, a tener una comunicación con el Espíritu Santo para poder resistir y tener dominio, control. Los ayunos te van a ayudar muchísimo más, pero recuerda que sin el Espíritu de Dios nosotros no vamos a poder resistir ni esta carne, ni este mundo, ni a Satanás. Solamente en Él podemos ser fuertes. Dice su palabra: bástate en mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros somos débil, Él es fuerte en nosotros. Entonces, cuando tú y yo le decimos, no puedo, no aguanto, esto está muy fuerte, me parece que no estoy resistiendo, no puedo, Señor. Mientras más nos humillemos y reconozcamos más nuestro pecado, Él más se glorifica en ti y en mí. Dios te bendiga.